Conversación. Claro, tenemos unos expertos invitados, ya los voy a presentar, pero que empecemos esta conversación entre ellos, pero el propósito es que ustedes se vayan adueñando de la palabra. Y la conversación de la tarde es sobre gobiernos inteligentes. Ahora estamos hablando, la palabra inteligente es una palabra bastante sonada en estos días, y realmente, desde mi punto de vista, la tecnología que más va a transformar nuestra forma de ver las cosas es la inteligencia artificial, y vamos a ver pues cómo esta palabra inteligente también va a moldear el tema de los gobiernos. Pero en la medida en que vayamos desarrollando esto, pues la idea es que si ustedes tienen un aporte, si tienen una experiencia, si tienen una pregunta, pues la compartan con los demás y la compartan con los expertos. Lo que sí les voy a pedir es que sus intervenciones pues sean concretas, de forma tal que de esta forma, si bien la conversación inicia con ellos tres, pues de esta forma podremos participar la mayor cantidad de personas, y que no nos sentemos en la palabra como estoy haciendo yo exactamente en este momento, sino que seamos bien concretos a la hora de desarrollar nuestros conceptos. Entonces le doy la bienvenida a nuestros expertos. Al fondo tenemos a Carlos Rosso, acaba de saludar. Ustedes lo conocieron, estuvo en la instalación. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Carlos Rosso es el director de Gobierno Digital. Antes estuvo como gerente de la iniciativa de apps.co. Entonces tiene una mezcla bastante interesante frente al mundo del emprendimiento, frente al mundo del emprendimiento tecnológico. Además ha sido emprendedor, ha venido del mundo privado, pero también ha trabajado en el sector público y ahora como director de Gobierno Digital, pues trae esa mezcla bastante interesante, y nos empieza a plantear nuevos retos de cómo evolucionar toda esta estrategia de Gobierno Digital. Tenemos también a Pablo Sanabria, nos acompaña desde la Universidad de los Andes, de la Escuela de Gobierno. Pablo pues también desarrolla tanto digamos a nivel conceptual como a nivel pedagógico y práctico, pues conceptos relacionados con todo el tema de cómo llevamos esto a la administración pública, y a veces nos podemos meter en discusiones que son demasiado conceptuales y no llegar a aterrizar los conceptos en la práctica y resolver realmente, como lo decíamos hoy en la mañana, las necesidades de la gente y generar impacto, cambiarle la vida a alguien. Y tenemos a Sean Long. Sean va a tener una interacción en inglés y español un poco, entiende español, pero va a estar respondiendo más y interviniendo más en inglés. Quienes necesiten equipo de traducción, los equipos de traducción entiendo que están arriba, igual les darán la indicación, si ya lo tienen ustedes, perfecto, pero él entiende español y va a seguir la conversación que desarrollemos en español. Viene de Apolitical del Reino Unido, una organización que está siendo líder en este momento en promover la innovación pública alrededor del mundo. Tienen un excelente mapeo de laboratorios de innovación pública alrededor del mundo, tienen una gestión de conocimiento bastante interesante y están permanentemente poniendo temas interesantes y casos interesantes para que vayamos y los consumamos, y pues vale la pena invitarlos a que vayan a Political, se suscriban a Political y empiecen a participar de esta gran comunidad. Es como el 100 que les presenté esta mañana, pero pues a nivel internacional. Para iniciar esta conversación, bueno, adicionalmente como es un café charlado, tienen café, y los que no estuvieron en los cafés de la mañana, en el café de la mañana, pues la dinámica es que es un espacio abierto, ustedes se pueden parar, ir por su café, regresan a su mesa y es un espacio informal. Bueno, hecha esa precisión, vamos a iniciar con una pregunta, y es que si nosotros queremos hablar de un gobierno inteligente, pues tenemos que entender un poco qué hay detrás de esos elementos. Y la primera pregunta para nuestros expertos es que quisieran que compartieran con nosotros qué quiere decir ser inteligente. O sea, ¿qué es la inteligencia? Pues para que partamos de allí y empecemos a construir un poco para que en algún momento lleguemos ya de forma práctica qué quiere decir un gobierno inteligente. Pero lo primero es, ¿qué es la inteligencia? Yo sé que es un poco compleja la pregunta porque no existe una definición única de inteligencia en donde todos los teóricos se hayan puesto de acuerdo, pero pues vamos haciendo una aproximación. ¿Quién quisiera arriesgarse y tomar
el inicio de esta conversación. Dejemos que inicien nuestros expertos y ahorita vamos compartiendo la palabra con los demás. Si quiere, ¿Sí? empezamos desde esta esquina. Muy bien. Creo que gané en la prendida del micrófono, le gané a Pablo. Inteligente, como lo dice muy bien Santiago, es un concepto muy complicado de aplicar a muchas cosas. Además de que la inteligencia es un poquito como la belleza, es un poquito subjetiva. Pero como lo vemos nosotros cuando hablamos de gobierno digital, es un nivel de madurez. ¿Cómo empiezo yo a poner en práctica las mejores prácticas, valga la redundancia, para que pase de tener un gobierno en línea a un gobierno abierto, a un gobierno digital, a un gobierno inteligente, que se debe caracterizar principalmente por estar centrado en el ciudadano siendo proactivo, sin ser prescriptivo, sin que yo diga el ciudadano debe hacer esto y esto, entonces como yo soy un gobierno tan inteligente le digo lo que puede o no puede hacer, pero sí soy capaz de tener información, tomar decisiones basadas en datos, empoderar a los ciudadanos, ser transparente para que las decisiones de política pública beneficien a la gente. Uno tiende a pensar que una decisión inteligente es aquella que genera impactos positivos y como gobierno inteligente deberíamos estar en capacidad de tomar decisiones de política pública que sean proactivas, que miren hacia adelante y que le beneficien o le mejoren la calidad de vida a todas las personas o por lo menos a la mayoría. Entonces, si partimos de inteligencia como mejores decisiones con base en información actualizada e información objetiva, tenemos detrás una cantidad de pasos que dar para poder llegar a ese nivel de inteligencia como gobierno. Bien, Carlos, gracias. Pablo, sí. Yo, digamos, al principio pensé que no estábamos tan conectados, Carlos, pero al final sí cerraste como con un punto importante y es… Perdón, no sé si lo escuchan. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ahí? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Un poco más cerca de pronto el micrófono a lo… Estoy muy cerca. Muy Sí. cerca. Entonces, un poco lo que hice, viendo el nombre del café, es Gobierno Inteligente, Nuevo Paradigma, es pensar que en gestión pública cada 2 o 3 años surgen nuevos paradigmas. Y nuevos paradigmas es una forma bonita de llamar modas y palabras que llegan, vienen y van, pero que en últimas muchas veces carecen de profundidad. Y digamos, vemos que se habla de gobierno digital, gobierno inteligente, gobierno de la gente, gobierno abierto, muchas de esas cosas se encuentran en el mismo lugar. Entonces me puse a investigar precisamente pensando en lo que Santiago nos había mencionado que íbamos a tratar, en qué significa que yo le ponga el apellido inteligente al gobierno. Y la respuesta que dan, digamos, los académicos de la gestión pública, que es desde donde yo vengo, es un gobierno que es capaz de satisfacer las necesidades del ciudadano. Fíjense que esa definición no pasa ni por el cómo, ni la tecnología, ni cuándo, ni dónde, sino llegar a ese punto de generación de valor público, ser capaz de brindar los bienes y servicios que necesitan los ciudadanos en la forma en que ellos los necesitan y en los momentos en que ellos necesitan. Obviamente esa es una definición pues, que puede no necesariamente ser la misma que ustedes comparten, pero de alguna forma le brinda un propósito y deja entender una cosa muy clara y es que todo el tema de uso de tecnologías es un medio, no un fin en sí mismo, y a veces se nos olvida eso. Sean, ¿es posible tener un gobierno inteligente sin utilizar tecnología? ¿Es posible contestar en inglés? Sí. Yes. So, I mean, I think that the ultimate goal is that technology helps us create a better place to live, work, and visit, but not that technology is an… El gobierno inteligente es algo que encontramos en el público. Yo creo que sí, eso es muy importante para los servidores públicos, de que tengan esa mentalidad como punto de referencia, es no cómo puedo arreglar una cosa, sino ir a la gente que está preocupado y qué es lo que quieren y cómo pueden colaborar para que eso ocurra. Así que eso pasa. Así que podemos tener el mejor lugar, el mejor plano, la mejor ciudad del país. Y eso depende pues de lo que pensemos del futuro. Así que la práctica del servidor público debe cambiar, ¿no? El enfoque
completamente a las tecnologías. Mental son más complejos que simplemente implementar tecnología. Entonces viene un reto de un cambio cultural. ¿Cómo dinamizamos entonces ese cambio cultural? ¿Cuál es un camino para dinamizar ese cambio cultural que se requiere para tener un gobierno inteligente? Y veo a Carlos con ganas de... Sí, siempre tengo ganas de hablar, desafortunadamente. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta un par de cosas. El problema, siempre hay un problema de cambio en la adopción de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer las cosas. Los seres humanos hemos sobrevivido por cientos de miles de años gracias a nuestra resistencia al cambio, la capacidad que tenemos culturalmente de mantener procesos, de hacer cosas y crecer como ellas, a crecer con ellas, es lo que nos ha ayudado a tener el desarrollo que tenemos hoy en día. Y el problema al final tiende a ser un problema de apropiación de tecnología para hacer lo que queremos hacer. Yo a veces en alguna charla le digo a la gente, ¿quién está usando tecnología en este momento? Y la mitad del salón levanta la mano y dice, oiga, sí, me confieso, yo estoy usando el celular, y la otra mitad dice, no, yo no. Cuando la mitad que dice no, yo no, está diciendo mentiras, porque en este momento todos los que estamos aquí estamos usando tecnología. La ropa que ustedes usan es tecnología, en la silla en la que están sentados es tecnología, la mesa es tecnología, son dispositivos que nos ayudan a hacer mejor las tareas. ¿Qué pasa? Que las tenemos completamente apropiadas. Todos damos por hecho que todos sabemos usar una silla, todos sabemos vestirnos, y es así que cuando queremos pintar un salvaje o alguien no civilizado, lo pintamos con que algo que sabemos usar, obviamente nosotros, no lo sabe usar. Entonces le mostraron un espejo y se embobó, porque el espejo es tecnología. Lo que pasa es que hoy en día, con la tecnología de información, a la velocidad que está generando nuevas maneras de hacer las cosas, nos cuesta muchísimo más la apropiación. Y ese cambio de chip es cómo tenemos la capacidad de apropiar tecnología más rápido, no desde la infancia, porque todos decimos, no, es que vienen con el chip nuevo los niños, es que son tan inteligentes hoy en día, es que apropian la tecnología mucho más rápido. ¿Cómo podemos desde el gobierno, cómo podemos los ciudadanos apropiar la tecnología de una manera más eficiente, de tal forma que tengamos los beneficios? Porque en unos años vamos a decir, oiga, ¿por qué no lo habíamos hecho siempre así? Si es obvio ahora que si lo hubiéramos hecho de esa manera viviríamos mejor. Y un ejemplo sencillo para dar la palabra a quien quiera intervenir ahora es el uso de información. ¿Por qué no estamos tomando decisiones de política pública basado en información en tiempo real? Pues porque hace 50 años no se podía. Saber qué estaba pasando, tocaba hacer un estudio, contratarlo 6 meses para dentro de un año saber lo que estaba pasando antes de ayer. Hoy en día tenemos la posibilidad de incorporar información y tecnología mucho más rápido y tomar decisiones más rápidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a apropiar esa tecnología o preferimos seguirlo haciendo como lo veníamos haciendo? No suena, gracias. Tal vez ahí quiero agregar un ejemplo clásico, pensando en tu pregunta, Santiago, es cómo formamos a la gente que viene. Y están todos estos lugares comunes de los nativos digitales y que ellos ya saben. Entonces, una cosa que nosotros hacemos en uno de los cursos en la Escuela de Gobierno es que los estudiantes tienen que pensar en alguna innovación pública. Es el primer curso del pregrado en Gobierno. Esos llegan y entran y es como lo primero que tienen que hacer. Y entonces la primera, les pedimos que hagan una propuesta y es a propósito, no les decimos cómo tiene que ser la propuesta. Todos absolutamente piensan que innovación es hacer una app para celular. Y entonces en ese momento hay una oportunidad enorme para educarlos, para decirles, no, es que es simplemente una forma de hacer las cosas, de generar cambios positivos. Y de ahí han salido ideas geniales que no tienen que ver absolutamente nada con digitalización, sino que tienen que ver más con propuestas de cambios pequeños, de cómo hacer una fila, cómo organizar a la gente para recibir un determinado bien público, cómo asignar unos determinados subsidios, cosas de ese estilo, y ellos logran dar ese salto. Pero por la forma en que invade todo este discurso tecnológico digital hoy, muchos tienden a creer que esa es la única forma de generar cambios en el gobierno. Y yo sí estoy muy en la línea de Sean en términos de que lo que tiene que cambiar es la mentalidad. O sea,
El tema de pasar a un gobierno inteligente implica entender que tengo que usar todos los mecanismos y todos los recursos que tengo a mi disposición para alcanzar ese objetivo de generación de valor público. Si no, probablemente puedo tener toda la tecnología del mundo y no estar cumpliendo mi objetivo. Me gustaría preguntarle a Sean, que además es nuestra visión internacional. Carlos hablaba de los datos. Oiga, antes, hace 50 años no teníamos los datos que tenemos ahorita y ahora, pues claro, no sabemos cómo utilizarlos porque pues no estábamos acostumbrados a utilizarlos. Pablo entonces nos dice, oiga, efectivamente es un tema de cómo apropiamos el conocimiento, cómo cambiamos realmente la mentalidad para que actuemos de una forma distinta y no solamente es el tema de la tecnología. Y tengo una pregunta entonces, se ha hablado mucho de el tema de los datos y los datos que vienen del fenómeno del Big Data, pero también se ha hablado digamos, de cómo utilizar lo que viene del Thick Data, de estos datos que vienen de técnicas que no generan datos cuantitativos, sino cualitativos, que vienen más de la generación de empatía, que vienen más de técnicas sociales, de etnografía, cómo mezclar los datos cuantitativos y los datos cualitativos, el Big Data, el análisis del Big Data y el Thick Data. It's a great question, and one that certificando con los países. Por ejemplo, en la vivienda en Estados Unidos, que habla con los residentes de cómo mezclo los datos cuantitativos con los cualitativos que yo veo cuando hablo con los que van a vivir allí. Así que es una pregunta muy importante y está en la mente de la gente. Usted lo llama Thick Data. Estoy tratando. La cosa más difícil es simplemente cualquier cosa. Hay 32 distritos ahí en Colombia. Tienen diferentes preguntas sobre de cómo hablar con los ciudadanos y cuando se reúnen. Tienen una historia y que ha tomado meses y meses, de tal forma que ellos puedan analizarlo de la misma manera que hace con los datos cualitativos y cuantitativos. Eso es importante. Lo que usted encuentra es que colocar al frente es tener estos datos para trabajar con ellos, cuáles son los estándares que salen de ahí. Eso le ayudará a desarrollar cualquier proyecto que tenga con ciertas cosas claves que tengas y podemos hablar entonces el mismo idioma. Creo que es muy importante y es la primera vez que oigo, lo admito, el concepto como thick data, pero esa información donde es más complejo sacar el dato objetivo y separarlo del sesgo es muy valioso también, pero esto no es diferente a lo que antes hablábamos de diferenciar entre una opinión y un hecho. Lo que yo creo que es muy importante es que, y lo decía Pablo, si lo entendí bien hace un momento, separemos la tecnología, que lo que nos permite es hacer más cosas o utilizar insumos diferentes del objetivo que queremos lograr. Y no deberíamos pensar que el gobierno inteligente tiene un objetivo distinto al gobierno de antes. Lo que pasa es que tenemos herramientas diferentes, pero si el gobierno no está pensando en dar buenas respuestas al ciudadano, mejorar la calidad de vida, lograr dar mejores servicios, garantizar los derechos de las personas, pues estamos en un modelo de gobierno que no es el que queremos. Entonces, al final, ¿cómo el ser humano o el algoritmo que tiene que tomar la decisión, la toma lo máximo posible sobre información objetiva con un objeto claro y quita los sesgos que todos tenemos en la mitad, que además a los seres humanos nos cuesta mucho quitar los sesgos y por eso le tenemos tanto miedo a procesamiento que en principio, aunque no es cierto, no tiene sesgos? Claro, y ya empiezan a haber personas que quieren participar.
Yo quiero decir algo cortico ahí, Santiago, Sí, digamos, sí, para conectar con el tema y ahí abrimos. Y es el tema de, hablábamos ahorita con Óscar Escobar de la Alcaldía de Cali sobre el tema de que pues obviamente puede haber muchos datos, pero hasta dónde esos datos son realmente útiles. Mucho se habla de, no, es que hay toda una bodega de datos, ustedes pueden sacar una cantidad de tendencias de esto, y uno debería hacerse preguntas de, bueno, ¿qué tanto le creo a esos datos? ¿Esos datos fueron recogidos de forma fidedigna? Tenemos muchos datos hoy, muchos más que hace unos años, como bien mencionaba Carlos, y el tema es que a veces nos sentimos como un niño en una tienda de dulces, o sea, no sabemos por dónde agarrar porque hay tanta información y no sabemos cómo utilizar. Las tecnologías de Big Data pues aparecen como un instrumento útil, especialmente para el gobierno, es algo que hay que explorar, pero todavía hay muchos retos, y más en un país como Colombia, en términos de creerle a esa información. Esa información fue bien recolectada, esa información es sistemática, esa información es comparable, y ahí aparecen unos retos muy particulares para nosotros, porque podemos adoptar, digamos, todas estas tendencias internacionales, y llegan y van a llegar y las estamos adoptando, pero tenemos que también entender que tenemos que ajustarnos a unos retos locales, y eso es muy importante en el contexto colombiano. Genial, bueno, entonces pues abramos el espacio de conversación entre ustedes y los expertos, y estaba que se levantaba la mano, bueno, me habían pedido inicialmente desde el principio de la conversación, me había pedido la palabra, vamos aquí, luego acá, y volvemos a una ronda con ustedes, ¿vale? Cordial saludo, mi nombre es Javier Hernández. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que la inteligencia es el uso adecuado del conocimiento para que se influya en la sociedad para un cambio. Si usted no adquiere el conocimiento del pueblo, no hace un gobierno inteligente. ¿Por qué? Porque escuchar al pueblo conoce las necesidades. También los primeros que hablaron aquí en Colombia de adaptabilidad en cambio, siempre los estudiantes desde pequeños, yo que soy egresado del SENA, en el SENA siempre nos enseñaron adaptabilidad al cambio. La vida está llena de cambios y todos tenemos que adaptarnos a ese cambio. Genial, muchas gracias. El conocimiento del pueblo que lo venían mencionando. Bueno, mi nombre es Javier Gutiérrez, soy de Neiva y soy analista de datos masivos. Con todo este cuento del Big Data, digamos que la pregunta siempre ha sido esa, ¿no? Tenemos una cantidad de datos cuantitativos que sí que son muy chéveres de analizar porque generalmente son rápidos de procesar, y qué hacemos con esos datos cualitativos que pueden ser subjetivos, que pueden estar llenos de sesgos y que no sabemos cómo han sido recolectados. Digamos que dentro de mi experiencia, algo que tiene que ir de la mano con esos datos no es solo el tipo de datos, sino la cantidad de datos. Una vez esos datos cualitativos empiezan a tomar distribuciones, podemos empezar a ver qué es lo que hay. Lo segundo, ¿cómo han sido tomados? Igual, dentro de todo proceso de análisis tiene que haber un control de calidad. Ese control de calidad tiene que ser riguroso, y eso yo creo que no debería darnos miedo. O sea, el hecho de no saber quién los haya recolectado, cómo los hayan tomado, si han sido rigurosos, es algo que los datos mismos nos van a mostrar. Entonces es algo en lo que deberíamos avanzar. Mi segundo punto, en cambio a los cambios de estructura mental y los cambios culturales que mencionaban al principio, hablábamos de la tecnología, de cómo involucrarlos, de si el uso de las tecnologías era necesario o no, y qué tan apropiados, qué tanta apropiación se necesitaba para llegar a hacer esos cambios. Pero algo de lo que no se habló, que acaba de decir Javier, es dónde está el diseño centrado en las personas. O sea, ¿por qué a las personas no se les ha puesto en la mitad para generar esos cambios bottom-up y no top-down? Genial. Óscar, y retomamos acá. Muchas gracias. Mi nombre es Óscar Escobar, director del Departamento de Tecnología de la Alcaldía de Cali. Yo me identifico mucho con algo que dijo Pablo ahorita, y es que el tema de creer que entonces ahora el gobierno inteligente es una app.
¿sí? Y yo, si hay empresas aquí también entre nosotros, yo los invito a, pues a no tirarse el término, porque es que yo siento que nos lo estamos tirando y entonces pierde credibilidad. A mí entonces me llegan, por ejemplo, a mí obviamente pues me buscan para venderme 1000 cosas y me llega de una empresa en particular un correo que siempre me llegaba ese correo y era que Cali sea una ciudad inteligente, y era la oferta de que compráramos una app y que 3 meses de prueba gratis, era una app de PQRs. Yo decía, no, pues si ser una ciudad inteligente es tener una, pues yo ya tengo eso, digamos, montado de alguna otra forma. Y entonces va uno a ver y claro, y lo tienen de pronto implementado en un municipio de 5.000 habitantes para dar las citas médicas. Y eso, sin duda, en esa población tiene un impacto muy importante, pero pues ya decir que eso es ser ciudad inteligente, pues de ahí hay un largo trecho. Entonces, por ejemplo, yo lo que digo es, si yo voy a mi alcalde, que es un hombre mayor, que ha creído en las tecnologías como un medio para transformar, para ser más eficiente, para ser más cercano al ciudadano, y yo le digo, alcalde, vamos a hacer el gran plan de ciudad inteligente, no me va a parar bolas, así que le estoy echando carreta. Él necesita que yo le muestre cómo estamos efectivamente pasando la cartera del municipio de un Excel a un sistema CRM con todo el tema de notificaciones y gestionando mayores recursos y no dejando que la plata se pierda, ¿sí? Entonces, hay una necesidad muy grande de pronto de dejar de cambiarle tanto el nombre y mostrar unos avances concretos en la materia para que tengamos credibilidad. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Hay elementos que se mencionaron, por ejemplo el tema del sesgo, que es bien complejo. No sé si la tecnología adolece de sesgo, si los datos adolecen de sesgo, incluso si la política pública adolece de sesgo o si debería adolecer de sesgo. Porque a veces pienso que la misma política pública es un sesgo específico hacia un lugar en donde pues, el gobierno quiere que tenga, digamos, esa política pública. Y por otro lado también se mencionaba el tema de los datos y mirábamos el tema de los datos que no eran cuantitativos y qué tipo de habilidades podemos llegar a necesitar para poder procesar esos otros datos de forma tal que nos sean complementarios. Y entonces pienso en gobierno digital. Si el gobierno inteligente es una evolución de gobierno digital, o si gobierno inteligente es gobierno digital más otra serie de elementos que complementan el gobierno digital, y lo digo más por el desarrollo que ha tenido hasta el momento la corriente de gobierno electrónico, digital, en donde pues nos hemos basado mucho en la tecnología, pero empezamos a decir, oigan, no es solamente tecnología y tenemos que construir bottom-up también. Entonces, ¿qué tipo de habilidades debemos empezar a desarrollar en este sentido? Y si el sesgo realmente es algo que podemos llegar a eliminar, o si es deseable eliminarlo, o cuál es el tipo de sesgo. Y ahí me gustaría escuchar un poco también a Carlos. Yo quiero meterme ahí, Santiago, porque es que precisamente eso iba pensando en lo que tú decías, en lo que dijo Carlos, y es, yo sí que los datos cuantitativos también pueden ser subjetivos. O sea, hay muchas métricas, les doy un ejemplo simple, el censo. O sea, pensábamos que éramos no sé cuántas personas más y no somos todos esos, había unos problemas en la medición y con esa información se tomaron decisiones de política pública, se asignaron subsidios, se asignaron recursos, se tomaron decisiones de infraestructura. Con esas decisiones, simplemente con el cambio en la medición, no solo somos más ricos, sino que somos más violentos, por ejemplo, porque todas nuestras tasas de homicidios y de criminalidad suben dado que somos menos personas. Entonces, no es solo el tema de que lo cualitativo no es tan chévere como lo cuantitativo, sino que todos los datos, precisamente por ser datos, están sujetos a una posible subjetividad. Y volvemos a Herbert Simon y al debate de qué son hechos y qué son datos, y probablemente ahí nos damos cuenta que muchas de esas métricas, para mala suerte de mis colegas economistas, porque a nosotros nos forman así creyendo que todas las mediciones cuantitativas son precisas y exactas, no son así. Entonces es un punto importante también. O sea, yo tengo que filtrar qué es un buen dato y qué no. Y especialmente, yo digamos, si bien estoy de acuerdo contigo en lo que dices que los datos hablan, resulta que es que estoy hablando de datos administrativos, de datos gubernamentales, de datos con los que yo tomo decisiones que afectan la vida de las personas. Entonces, de alguna forma eso va a tener una implicación, no solo de malas decisiones, sino también una implicación legal para mí como gerente público, que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, no es solo el dato por el dato. De alguna forma, yo creo que la experiencia del censo nos habla muy bien de que no siempre un número transmite exactamente lo que debe ser. Okay, gracias. Carlos, y ya volvemos a abrir ronda de conversación. Ahí había dos temas. El primero, las etiquetas que tendemos a poner sobre cualquier tema, gobierno inteligente, gobierno en línea, gobierno digital, yo las tiendo a mirar como no más que eso, etiquetas. El objetivo no es
tener un gobierno inteligente, el objetivo es poder darle de manera proactiva servicios a los ciudadanos. Y eso, si lo queremos llamar gobierno inteligente o supergobierno, pues al final es irrelevante si logramos el objetivo. Sin embargo, y esto uniéndolo con la segunda parte, las etiquetas nos ayudan a categorizar dónde estamos. Si yo no identifico niveles de madurez, es mucho más difícil identificar la ruta con la cual voy a pasar hacia adelante. ¿Por qué? Porque, y lo vemos nosotros como parte de la política de gobierno digital, cuando nosotros quisiéramos que Colombia tuviera o que tenga, nuestro objetivo es que tenga muchísimos territorios inteligentes, definiendo un territorio inteligente como aquel donde los ciudadanos son capaces de solucionar problemas, donde existen herramientas para toma de mejores decisiones de política pública basada en datos, donde la calidad de vida de las personas se mejoran de manera constante con herramientas como tecnología. Pero no es lo mismo echarle yo ese cuento a Cali o a Bogotá y echarle ese cuento a Caparrapí o a Tame Arauca. Son dos situaciones y dos contextos distintos. Si yo no tengo una manera de etiquetar los pasos y pasar por niveles de madurez, pues cuando yo digo Tame digo un ejemplo cualquiera, no digo que sea el caso de ellos, lo que va a pasar es que muy rápidamente voy a abandonar el objetivo de llegar allá, porque de verdad es muy complejo. Lo que para Bogotá es relativamente fácil por cualquier razón, para Saravena o para Chiriguaná Cesar se vuelve casi que imposible. Entonces esas etiquetas nos ayudan a ponerle unas categorías que como seres humanos son mucho más entendibles, y eso pasa con los datos, y eso es lo que da mucho de los sesgos. No es malo que los datos vengan con un sesgo, porque, y esta de nuevo es una discusión que no es porque tengamos muchos datos ahorita, el observador cambia el experimento cuando lo observa, sí o no. Esa es toda una paradoja que tiene más de 100 años y que no tiene nada que ver con tecnología de información, pero que sí nos dice, cuando yo estoy tomando decisiones sobre datos, debo entender si el dato es netamente objetivo, y regálenme 30 segundos, doy un ejemplo sencillo. Si yo les pregunto a ustedes cuántas personas hay aquí, el resultado debería ser fácil. Voy a suponer que somos 60. Porque nadie duda en cuál es la definición de una persona, ni cuál es la definición de que esté aquí. Mentira, no es tan cierto. ¿Aquí en esta sala o aquí en la biblioteca? ¿O aquí en el evento? Sentados, ¿yo estoy bien sentado o estoy mal sentado? Y son ejemplos que pueden sonar tontos, pero lo que nos ayuda a decir es, para yo tener objetividad, no quiere decir que los datos no tengan sesgos, tengo que ser capaz de identificar los sesgos. Cuando es muy peligroso es cuando yo tengo información sobre la cual no puedo identificar los sesgos, porque puedo dar como hecho algo que no necesariamente es cierto. Entonces, parte de la toma de decisiones de política pública sobre información no es solo tener la información, es identificar cómo está categorizada, cuáles son los sesgos que tienen, y eso toca hacerlo con etiquetas, porque los seres humanos lo hacemos así, y la tecnología que usamos tiene nuestro sesgo. La gran pregunta, y es una incógnita, es: ¿seremos capaces de desarrollar tecnología que no tenga nuestros sesgos por la manera en que pensamos y que tome decisiones realmente objetivas? No lo sabemos. En ese momento no es una realidad, pero sí, en teoría, si lo lográsemos, deberíamos poder tomar mejores decisiones, más justas y más equilibradas, pero eso ya es toda una conversación filosófica, creo que no para un café charlado, sino como para un whisky o algo de ese estilo. Genial, y es buenísimo que Carlos vuelva y nos aterrice en el porqué, ¿no? Y es, al fin de cuentas, si se llama inteligente o si se llama digital, hay un porqué por detrás, y es cómo le solucionamos la vida a la gente, cómo generamos calidad de vida. Pero también nos plantea un argumento totalmente válido, y es, pero al fin de cuentas las etiquetas nos sirven para saber, como de forma pedagógica, cuál es el camino. Y si yo pongo ese camino, establezco ese camino y logro hacer cierto tipo de división, sé que voy progresando en ese camino. Y me gustaría saber, desde el punto de vista de Sean, antes de volver a abrir la conversación, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es la tendencia en el mundo frente al gobierno inteligente, frente al gobierno digital? ¿Qué están pensando los países? ¿Están cambiando y están sus etiquetas? ¿Cómo está funcionando a nivel internacional?
when as governments are kind of rethinking their relationship. ¿Cómo pueden abordar las soluciones? Yo pondría, por ejemplo, especialmente en Europa, hay un gran interrogante de cómo le damos a los ciudadanos el control de sus propios datos. Por ejemplo, con los datos abiertos, acabamos de publicar un artículo de la Fundación Samuel, básicamente de cómo, mientras los gobiernos en el mundo han hecho un buen trabajo publicando sus datos, pero hay como una falta de poder definir cuál es la audiencia específica a la que le quieren llegar con esos datos. Entonces lo que hemos descubierto es que diferentes usuarios tienen diferentes necesidades. Básicamente lo que dicen es que es necesario al inicio, así como uno necesita decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de los usuarios para quienes estamos presentando esto? Hombres negocios hay en la academia y cómo podemos darle forma a la solución según lo que ellos necesiten. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam, que es uno de los mejores ejemplos, dándole a los ciudadanos el cuidado de sus propios datos entre Barcelona y Ámsterdam, algo que se llama decodificar, que es sistemas o ecosistemas de información. En comparación con lo pasado, lo que podían tener los ciudadanos, las personas que tenían custodia de sus datos, les daba un papel más activo para que puedan decir qué tipo de aplicaciones, plataformas y herramientas pueden acceder y mirar su información y permitirle al sector privado y al gobierno administrarlo. Digamos que ese es un gran cambio en el mundo. No existe, digamos, exactamente una definición, no sabemos cómo pues tenderá a malearse, a moldearse, a crecer, a comprimirse de forma tal que vayamos ajustándolo. Y aquí Sean nos cuenta sobre, oiga, y habíamos hablado de datos abiertos, pero y es ahora cómo tomamos control, cómo la misma gente, los dueños de los datos toman control de sus datos, como una gran tendencia a nivel internacional. ¿Cómo incorporamos eso dentro de un discurso? Pues claro, esto no era una conversación que pudiéramos tener hace 1 o 2 años, no existía esa inquietud, que los ciudadanos tomaran control de sus datos. ¿De cuáles datos? No sabíamos muy bien. Claro, ahora empezamos a ver que sí, hay una serie de datos que nosotros estamos entregando, que estamos generando y que somos dueños de esos datos y pues claro, tenemos que tener control de esos datos y empiezan a aparecer tendencias a nivel internacional que nos dicen, oiga, este concepto parece que tiende a alimentarse de diferentes situaciones. Acá hay una participación y volvemos a abrir espacio. ¿Quiénes? Aquí tenemos una, otra, 2, 3, 4. Muy bien. Retomando un poco lo anterior y volviendo a lo que decía Sean, los datos son datos, ¿cierto? Son unos números ahí que si no se les pone contexto no pasan de ser un número. Lo que yo creería que es importante no es el dato per se, sino la pregunta que va acompañada del dato. Con tu ejemplo, ¿cuántas personas hay aquí? Si la pregunta es ¿cuántas personas hay en este recinto, en este café charlado? Pues la respuesta sí que es simple, ¿cierto? Depende de qué tan específica sea mi pregunta. Que si queremos sesgos o no, yo diría no, o totalmente no queremos sesgos, eso lo único que va a hacer es decirme mentiras. Pero ¿cómo logro deshacerme de esos sesgos? Con un trabajo juicioso y sesudo de sentarnos nosotros como ciudadanos a definir qué es lo que queremos recolectar, qué información es la que necesitamos. Si yo digo, vea, yo soy el gobierno, nosotros somos el gobierno y nos vamos a sentar hoy a definir en un proceso de co-creación, que es una de estas palabras chéveres que usamos hoy en día todo el tiempo, a definir qué información queremos recolectar en los próximos 10 años y para qué la quiero recolectar, ¿cierto? Y voy a poner todos los servicios del Estado a recoger esa información en todo el país. Entonces voy a recoger 1000 variables en los próximos 10 años. Y voy a usar esas 1000 variables para definir las políticas públicas de los próximos 30 años. Si ese trabajo fuera juicioso, con seguridad nos liberaríamos de una cantidad de sesgos. O sea, tenemos una cantidad de sesgos porque lo que hay es una plataforma de datos abiertos donde todo el mundo va y vota lo que tiene, punto. Y entonces ahí viene el trabajo del control de calidad que se vuelve un infierno. En cuanto a la experiencia internacional, yo conozco el modelo holandés y un poco el modelo inglés. Con el modelo holandés,
es cierto que está cambiando un poco, pero a la larga viene siendo como un gran hermano, ¿no? Un gran hermano donde conoce absolutamente todo de mí. Yo dónde vivo, con quién vivo, cuántas personas viven conmigo, yo a qué me dedico, cuánto gano, dónde es mi médico, qué me recetó el médico la última vez que fui, y si me quiero cambiar de casa tengo que avisarle al Estado, ni siquiera a mi dueño, al Estado. Cuando el Estado logra tal punto de control, puede lograr saber qué es lo que los ciudadanos están necesitando. A la larga es información, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿queremos nosotros llegar a tal punto de control donde el Estado sabe dónde estoy yo a toda hora? Claro, una buenísima pregunta. Si uno dice, oiga, el fin es la calidad de vida, pero si esa calidad de vida pasa por un gran hermano, ¿cómo llego? ¿Estoy cumpliendo con el fin si estoy pasando por ese camino? ¿Es el fin y el medio? Teníamos acá, allá y acá. Bueno, un poco retomando lo que decían los speakers, que los datos en los territorios tienen que servir también para cumplir ciertas normas, y estamos llenos de normas que se necesitan datos para poder cumplir. En mi caso, yo trabajo en la alcaldía de Cartago, y a la alcaldía de Cartago le llegó un día un derecho de petición pidiéndole unos datos, precisamente, de temas de siniestralidad, diciéndole, hay una ley que dice que usted tiene que tener los mapas de siniestralidad, que tiene que publicar los datos abiertos, que tiene que hacer estos análisis de las causas para que tanta gente no se muera, porque en Cartago se muere mucha gente. Y se mandaron la mano a la cabeza al alcalde y el secretario y dijeron, uy, había una ley para eso y no la estamos cumpliendo, estamos jodidos. Cuando yo me di cuenta, yo manejaba la parte de datos, cuando me di cuenta ya llegó la tutela y todos estaban pensando, no, pues nos van a destituir, nos van a causar una inhabilidad porque eso es prevaricato por omisión. Y cuando yo me di cuenta de eso, les dije, venga, es que ustedes tienen los datos, están publicando datos abiertos, o sea, nosotros tenemos mapas de cine, sí, tienen mapas de siniestralidad. Entonces, uno no tener el dato de para qué le sirven los datos con los que está haciendo muchas cosas es, digamos, es un paradigma. Es decir, bueno, sabemos que tenemos muchos datos, que estamos haciendo datos con ellos y para qué nos sirven esos datos. Otro dato que no teníamos es que cuando respondimos a la tutela y adjuntamos la información, nos llegó una felicitación de esa empresa de consultoría que está haciendo el estudio. Dijeron, venga, hemos sondeado esto, hemos preguntado al Ministerio TIC, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en varios ministerios, y ustedes son la única ciudad de Colombia que tienen los datos completos que mapean ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus impactos? 2 meses después hicieron el análisis y Cartago era la única ciudad de Colombia que ha superado la meta de la ONU en reducir los siniestros viales, basados en datos. Pero los mandatarios, paradójicamente, no sabían para qué les servían esos datos. Entonces es como una paradoja. Sí, quiero insistir un poco en lo que hablaba ahorita de qué es gobierno inteligente o si es gobierno digital y en el rol de los datos, porque a veces los ciudadanos pasan a convertirse precisamente como en generador de datos y estamos almacenando grandes cantidades de datos, algunos son procesados como este buen ejemplo de Cartago y dan unos resultados importantes, pero ahí viene entonces algo de lo que tiene que ser el gobierno inteligente y es aquel donde el ciudadano también sea parte de un cogobierno, donde no sea solamente generador de información, sino que también tenga un rol donde esa participación ciudadana, hoy mediada por temas tecnológicos, se facilite y sea cada vez más real y más efectiva. Creo que eso es algo interesante a incluir ahí en un gobierno inteligente. Gracias, y eso también genera una inquietud grande y es, vale, vamos acá y luego la respuesta de Pablo y es, si el tema de la generación de datos por parte de los ciudadanos puede llegar a abrir una nueva brecha. Y es, ok, vamos a tomar decisiones basadas en datos, pero en este momento, y precisamente la ministra, ¿por qué quiere también tener conectividad en todo el país, que todo el mundo esté conectado? Pues porque si en este momento tomamos decisiones con los ciudadanos que generan datos, y la ministra nos dio datos es el 50% de la gente conectada a Internet, que es la primera fuente donde se generan los datos. Entonces, claro, el tema de toma de decisiones basadas en datos puede llegar a generar una brecha adicional. Buenas tardes, soy Ricardo Munevar. Cuando preguntaban qué es un gobierno inteligente, quiero traer a este café charlado un caso de una noticia que salió la semana pasada, no sé si la escucharon. Dice, la inteligencia artificial da resultados en lucha contra la delincuencia. Eso es un gobierno inteligente. Entonces, a través de un programa, bueno, muy famoso, no tengo nada que ver con IBM, Watson,
Sí, aclaro, trabajo en el Ministerio de Justicia, entonces aclaro. Pero lograron desarmar una banda de atracadores de paseo millonario usando datos. Eso yo creo que es un nivel, ¿no? Entonces uno piensa, claro, gobierno digital es llevar a cierto nivel al gobierno usando las tecnologías de la información, inteligente es usar los datos para hacer un mejor gobierno, ¿sí? Entonces yo creo que, es más, yo me cuestiono hoy por hoy, digo, ¿cómo hemos hecho para gobernar durante tantos años sin datos? ¿Sí? O con pocos datos, o con datos parciales. Esta es la gran transformación, ¿sí? Y qué bueno, pues, que estamos estamos hablando de esto y que ese es el camino, entonces, qué bueno, y felicitaciones a MINTIC. Muchas gracias, Ricardo. Y a Pablo, pero también nos queda la reflexión, incluso de si es una nueva forma de gobierno. No solamente es, como hablamos a veces, de digitalización versus transformación digital, el gobierno inteligente es una nueva forma de gobierno. Yo tengo. Ah, cierto, perdón. No, y el punto es muy relevante, Santiago, porque a eso iba, digamos, en un contexto hoy, para meterle otra palabra de estas de la jerga que nos gusta usar, todo el mundo habla de gobernanza, ¿sí? Y en ese contexto de gobernanza, todos estos elementos contribuyen a crear un espacio de gobierno compartido, que es más de lo que se ha hablado hoy. No hay un gobierno omnipotente, sino un gobierno compartido con los ciudadanos. Y entonces ahí me resuena mucho lo que tú mencionas, en términos de que mucho se habla de gobierno digital, pero poco se habla de gobierno inteligente, pero poco se habla de sociedad inteligente. O sea, puede haber un gobierno muy inteligente, pero si la sociedad no se apropia de esas cosas, tenemos una brecha enorme. Y digamos, en la Escuela de Gobierno tenemos todo el tiempo a Paca Zuleta hablándonos de todo el trabajo tan enorme que se hizo para tener datos abiertos y el bajo uso que hay de eso. O sea, muchas veces quedamos en rankings, en todos esos rankings estamos entre los 10 primeros en el nivel mundial. Pero si miramos uso, probablemente las estadísticas no son tan buenas. Entonces sí hay que pensar desde el gobierno, un poco también, cómo generar esa capacidad desde la sociedad. O sea, cómo hacer que el ciudadano se apropie y participe y los use. Porque de lo contrario se convierte en un monólogo que no necesariamente mejora o aprovecha todo su potencial a partir del uso de los datos. Carlos, creo que ahí hay un buen espacio para trabajar y desarrollar algún elemento. Hay varias cosas. Yendo un poco sobre los comentarios que hicieron, cuando uno quiere hablar de transformación digital, cuando quiere hablar de cambio hacia, pónganle la etiqueta que quieran, un gobierno inteligente, un gobierno co-creativo, eso le podemos poner todos los adjetivos que quieran. La respuesta tiene sentido si yo de verdad voy al fondo del asunto y pregunto ¿para qué sirve el gobierno? Si yo me paro sobre el gobierno como está hoy en día, es un hecho y debe ser así, y luego me pregunto cómo lo transformo, seguramente lo que va a terminar es llevando muy malas prácticas actuales que tienen razón de ser a que se continúen, pero ahora de manera más eficiente. El gobierno en general en nuestra y no quiero irme a la historia patria ni nada de ese estilo, pero nuestra tradición occidental y de los últimos 300 o 400 años, ni siquiera mucho más que eso, es un ente hecho para principalmente manejar los conceptos de justicia, de manejo de la fuerza, la violencia, poder. Hasta hace unos años realmente lo más importante era tener una familia poderosa porque era la que lo protegía a uno. Sin una familia poderosa uno literalmente amanecía al lado de la carretera y nadie se daba cuenta. Estoy hablando hace 400 o 500 años, ¿no? Lo que pasa es que eso tiende a sentirse como muy lejos para nosotros. Y el gobierno lo que busca es darle orden y bienestar a los ciudadanos dentro del contexto en el cual están. Entonces, si yo pienso que el gobierno lo que quiere es controlarme, es muy fácil irnos en la dirección del gran hermano. Usted quiere datos míos, es para saber qué estoy haciendo, para ver si estoy pagando los impuestos y no me los estoy evadiendo, y para exprimirme más, pues seguramente para el gobernante de turno. Si yo pienso que el propósito del gobierno es
ayudar a mejorar la calidad de vida, pienso, mejor le doy los datos porque me va a poder atender de una manera más eficiente, me va a poder dar servicios que necesito, si sabe que yo tengo esta enfermedad o aquella, me puede proveer mejores servicios de salud y todo viene con el para qué sirve la institución y para qué la queremos hacer funcionar. Yo creo que, y para cerrar esa vuelta filosófica, yo creo que si nosotros queremos hacer que las capacidades de manejo de información, de toma de decisiones de hoy en día efectivamente mejoren la calidad de vida, tenemos que ponernos de acuerdo todos en que ese es el propósito que queremos del gobierno. Y si tenemos ese propósito claro, es más fácil tener la discusión acerca del gran hermano, porque probablemente se vuelve una discusión menor. Si yo me siento en la Alemania de los 30, pues seguramente no quiero que el gobierno tenga mi información. Ese tipo de entendimiento de para qué se hacen las cosas y por qué se hacen es muy importante al momento de aplicar las políticas que queremos aplicar. Los datos hoy en día nos dan la posibilidad de tomar mejores decisiones. Los únicos en este momento que podemos contestar para qué las queremos somos nosotros. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en el para qué queremos hacer las cosas, seguramente no vamos a implementar tecnología ni políticas que de verdad sean útiles. Y la primera invitación es, dado que tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas de participación, de apertura, que están al alcance de la mano, ¿para qué las queremos usar? ¿Para vivir mejor o para que nos controlen más? Y esa es una discusión que vale la pena tener. Yo soy del primer grupo, creo que todos merecemos vivir mejor. Genial, y además creo que reflexionamos más cuando pensamos en darle datos al gobierno que cuando pensamos darle datos a una empresa. Y muchas veces no tenemos ningún tipo de miramiento si es Google el que tiene nuestros datos, pero si es el gobierno es una situación diferente, ¿no? Y algo… Ajá. Usted me acordó una cosa que quería decir ahí, que va por eso y por esa línea, y es, al final yo debería compartir algo tan valioso con mis datos con quien tenga similitud de objetivos conmigo. Y el supuesto de que la empresa tiene similitud de objetivos conmigo es un supuesto más peligroso que suponer que el gobierno tiene similitud de objetivos conmigo. Genial. Aquí tenemos una participación, pero no sé si Sean, do you have any thoughts about it? Y luego venimos aquí a la participación. Añadir que este momento único en el que vivimos en la historia, porque pareciera que estamos en un momento donde el gobierno en todas partes dice o presenta estos desafíos de población que está envejeciendo, el cambio climático, el ambiente. Vemos gigantes desafíos y al mismo tiempo el potencial de potencializar lo que estamos haciendo para enfrentar esos desafíos nunca ha sido mayor. Entonces creo que un gobierno inteligente va a perpetuarse por más tiempo, pero parece que el momento es que la gente tiene que ver cuáles son sus ventajas. Digamos que eso les presenta una mayor urgencia para los gobiernos. Mi nombre es Álvaro Mera, docente y contratista. He tenido la oportunidad de visitar Colombia en toda su extensión. Y tengo una pregunta para los especialistas que nos acompañan. Es claro que hay un desconocimiento del territorio, es claro que hay un desconocimiento del concepto y de la imagen de colombiano. Y tal como yo lo veo, hay tres colombianos diferentes. Ese colombiano que es el dato gubernamental, ese que es considerado como un voto, ese colombiano que es considerado como un dato privado, que es considerado como un negocio, y aquel colombiano que es un NN que no conocemos, que no tiene acceso a la tecnología. Mi pregunta puntual es, ¿cuál es la política pública que obligue al sector privado a unificar esa información que es costosa, pero que en términos de gobierno es valiosa? ¿Quién quisiera?
Sí, Carlos. Me pregunto por qué me miran a mí. Miren, en eso me voy a apoyar un poco en lo que dijo Sean hace un momento, y es, estamos en un periodo de mucho cambio. El valor real de los datos es un valor que hoy en día no conocemos. Normalmente el valor de los datos de un ciudadano tiende a ser bajo, me atrevería a decir yo, pero los datos de un número de ciudadanos tiende a ser mucho más valioso. Los datos de 1000 ciudadanos al azar son muy valiosos porque dan una muestra estadísticamente significativa que tanto más valiosos que el valor que el resultado de 10.000 o 1.000.000 de ciudadanos al azar lo podemos argumentar también. En ese contexto, definir una política pública que empiece a obligar a usar o a establecer de manera artificial el valor de los datos seguramente es contraproducente, porque nos va a limitar la posibilidad de encontrar dónde está realmente el valor. Sin embargo, y esto puede sonar contradictorio, es muy importante que empecemos a ver qué datos sí tienen valor y que son además, que creo yo que son la mayoría, propiedad del ciudadano. Lo que pasa es que si yo como individuo tengo unos datos que realmente no me valen, no les tengo valor, pues los comparto sin ningún problema. Uno va y uno pone el número de cédula y la huella digital en la entrada de un edificio y no tiene la menor idea para qué lo está haciendo, pero lo hacemos, porque en teoría no tiene ningún costo para nosotros. En este momento necesitamos trabajar en conjunto, y una de las cosas que desde el gobierno estamos muy honestamente tratando de hacer es cómo trabajamos en conjunto para encontrar un camino que nos beneficie a todos, porque no vamos a pretender que no la sabemos, ni que está inventado. Tampoco creemos que necesariamente es cuestión de abrirlo y que se haga lo que sea para ver dónde es que están las cosas buenas. Pero uno de los grandes retos cuando uno quiere utilizar elementos nuevos de valor como los datos, crear un ambiente innovador y hacer que demos un salto adelante y ese valor se convierta en un valor para todos, es donde pongo los límites. Y en principio, una aproximación es, dejemos que los ponga el ciudadano, porque si el ciudadano los pone, tiene parte de responsabilidad en el proceso y nos debe poder ayudar a tomar mejores decisiones, pero si los pone el Estado, la responsabilidad de lo malo se viene a un solo sitio y obviamente de lo bueno nadie se lo reconoce. Entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto para que la política pública que hagamos alrededor del uso de la información personal gire en beneficio de la mayoría y no en beneficio de quienes, por ejemplo, hoy en día tienen los mayores conjuntos de información? Es una pregunta que está abierta, no quiero pretender que ya tenemos una respuesta. A mí me gustaría dar un pequeño giro en la conversación y empezar a hablar de tecnologías emergentes. Todavía, digamos, hay países en donde dicen, para mí una tecnología emergente es la analítica de datos, mientras que otro país dice, oiga, para mí la tecnología emergente es blockchain, o para mí la tecnología emergente es inteligencia artificial. Pero sí, digamos que tenemos una serie de tecnologías que están dentro de ese ámbito. La inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, la analítica avanzada de datos, el Internet de las cosas, la computación cuántica, que todavía estamos un poco más lejos, pero pues ya hay que empezar a pensar, o debemos estar pensando en eso desde hace un tiempo, la computación de borde, bueno, una serie de tecnologías. Y me genera esta inquietud, es que Sean dijo, tenemos que avanzar a una velocidad de 10x. Un poco el 10x de Google, pues, si no es 10 veces mejor, pues no vale la pena generar ese cambio. Entonces vámonos por cosas 10 veces mejores. Son las tecnologías emergentes la ruta para que el gobierno haga cosas 10 veces mejor. Como lo decía Ricardo, oiga, acabamos con el crimen porque utilizamos inteligencia artificial. ¿Esa es la ruta o es una de las rutas? Sean. One, be smart together. Tecnologías emergentes, en lo que decidieron enfocarse
es poner fundaciones, se llaman fundaciones para el futuro, cambiando los servidores públicos y sus prácticas de trabajo, el trabajo que hacen día a día en lugar de meter nueva tecnología. Entonces eso fue el núcleo, como la parte principal, el aprendizaje de estas nuevas tecnologías emergentes, enfocarse en ese aprendizaje, pero no pretender que es la única forma de seguir hacia el futuro. También quiero decir que alguien más con quien hablamos, él ahora es líder de Smart Devices, Llamada Inteligente, está trabajando en Londres, sin embargo, dijo que era interesante preguntarle a un grupo de londinenses gerentes si han escuchado este concepto. Cuando dijo describir el cambio, quiere decir el tiempo de moneda, el cambio de moneda, el Bitcoin, si han escuchado eso, pero él dijo, ¿cuál es el factor, el impacto de ese cambio en nuestra vida diaria, en la forma en que hacemos los negocios y las relaciones que llevamos a cabo con las personas a quienes les servimos? Simplemente es una falta de conocimiento. Entonces la gente está muy consciente del alto nivel de estas tecnologías emergentes, pero hablando de cómo impactan las relaciones con las personas que uno sirve, ahí sí hay una falta de conocimiento en este momento. Hay un propósito, ¿no? Y sí, hemos sido bastante eficientes y toda la terminología técnica, pero al fin de cuentas aterrizarla al valor ha sido un poco más complejo. Pero la pregunta sigue siendo ¿cómo entonces empezamos a utilizar esas tecnologías emergentes para poder llegar a realmente conseguir ese valor de mejorar la calidad de vida a la gente? Santiago, yo tengo ahí una... Sí. Pablo, Oscar. Y creo que conecta muy bien con lo que dice Sean, y es, muchas veces pasa cuando se analizan problemas públicos, uno debería tomar una perspectiva de capacidades y recursos. Y usualmente pensamos mucho en el medio, en este caso, digamos, formas de hacer las cosas, llamémoslas tecnologías, diferentes formas de hacer las cosas, pero a veces se nos olvida que eso depende de las personas. Entonces, les doy un ejemplo, de los funcionarios públicos de Colombia, apenas un 15% declara hablar inglés, solo por dar un ejemplo. Si eso fuera un indicador de adopción, de facilidad en la adopción de ciertas tecnologías o en la llegada de conocimientos, digamos, en otras lenguas, y no pensamos mucho en cómo prepararlos a ellos. Entonces también, digamos, así como hablo de la sociedad, pienso en el interior del gobierno, es que también está preparado. Muchas de estas cosas llegan como un culto, que a veces comparten muy bien los directivos, pero que no necesariamente son internalizadas por las entidades públicas y por las personas que están adentro. Y no necesariamente todos los que están en los diferentes lugares y momentos de la política pública entienden o asimilan el potencial del uso de diferentes formas de hacer las cosas. Entonces yo sí creo que hay un punto donde tenemos que llegar a las personas. Pueden llegar todas las tecnologías que quieras, pueden llegar muchas cosas muy útiles, pero también ese cambio de mentalidad parte de un cambio en la forma en que preparamos y en la forma en que seleccionamos la gente que llega al sector público, solo para hablar de lo que pasa desde el gobierno. De acuerdo, y eso me hace recordar una experiencia donde desde el Centro de Innovación quisimos promover el uso de blockchain en una entidad. Claro, fue error nuestro, llegamos a hablar de los nodos, del hash, del blockchain, de cómo funcionaba, digamos, el mecanismo de la blockchain. Claro, la persona que estaba al otro lado nos dijo, no, eso más bien, ¿por qué no se lo cuenta a fulanito que a él le encantan esas cosas? Pero no, yo no le veo todavía, y claro, fue error nuestro. No solamente pues ella no estaba preparada pues para recibir este discurso, ni nosotros estábamos preparados para contárselo. Entonces hubo, digamos, esa falta, digamos, de un receptor con las habilidades para digamos, manejar la tecnología, pero nosotros también la falta de habilidad de poder transmitir el valor de realmente con esto, cómo se puede llegar a utilizar. Vamos aquí, Oscar, y volvemos allá. Gracias. Bueno, dos cosas. Con lo que acabas de decirme, también muy identificado. Yo soy economista de profesión. Y los 2 años que llevo de director de departamento TIC en Cali, yo creo que mi principal labor es en realidad de comunicador, porque es efectivamente cómo uno logra que toda esa jerga tan técnica, no sé qué, lograr que se le vea el valor estratégico para la organización y lograr implementar y sacar adelante esos proyectos que la mayoría de la gente es como, estos manes de qué están hablando, o sea, nadie les entiende, pues eso es carreta, o eso pasa en Dubái, pero no en Cali, ¿no?
la pregunta la hacías sobre el tema de tecnologías emergentes. Yo lo relaciono mucho también de nuevo con lo que habíamos hablado, y es que todo el mundo quiere montar una app. A mí cada vez que alguien me va a montar una app, yo la primera pregunta que le hago es ¿qué va a hacer que la gente use su app y no Google, y no TripAdvisor, y no todas las grandes apps que un poco donde ya está la gente, ¿no? Porque de nuevo hay que recordar que, como lo decía Carlos, de pronto el valor está en la información agregada de mucha gente, no en la tecnología en particular de una aplicación. Entonces, ahí hay un reto muy importante. Nosotros, uno de los proyectos, aprovecho para hacerme autobombo, uno de los proyectos con los que estamos nominados en los Índigo es en la categoría de tecnologías emergentes, y es porque hicimos el convenio con Waze, que tienen varias de las grandes ciudades de Colombia, y hemos empezado a utilizar esa información para tomar decisiones de la movilidad en Cali, ¿sí? Pero claramente cuando fuimos a empezar ese proyecto a alguien se le ocurrió, no, pero ¿y por qué no hacemos una aplicación para que la gente nos reporte dónde está, o nos reporte los huecos, o nos reporte el tranco? Pues hermanos, que eso ya existe en el mundo y se llama Waze. Entonces, consumamos esos datos que ya están miles de ciudadanos poniendo ahí, y el siguiente reto es empecemos a informarle a los ciudadanos cosas a través de esa plataforma, ¿sí? Porque esa es la otra, que en las alcaldías nos las pasamos sacando comunicados y juramos que la gente nos lee, y la gente no nos lee. La gente entra a la página del Estado porque le tocó para hacer una vuelta, pero la gente no lee ni medio comunicado que sacamos, ¿no? Entonces creo que es empezar y que es uno de los retos de la gestión pública también, y es empezar a dejar de pensar individualmente y como no, es que yo quiero que el proyecto de mi subdirección o de mi entidad sea este y tengo que hacerlo solo porque va a ser mi app. No, uno tiene que pensar es en montarse en las grandes plataformas y cómo utilizar esa información que ya está ahí para tomar decisiones. Santiago, una cosa, lo bueno de tener micrófono es que podemos saltar mientras le dan la mano a los otros, ¿no? El turno. No, solo quería decir algo, y creo que en eso estar un poco en desacuerdo con Santiago, y es, yo no creo que la responsabilidad de estar listo para la tecnología emergente es del usuario, es todo lo contrario. Si yo, como alguien que entiende la tecnología, no soy capaz de entender el propósito para el cual va a ser usada, explicarlo y mostrarlo en términos de quien la necesita, el error es mío. Yo puedo hablar todo lo que quiera de blockchain y les puedo hablar de Big Data, y lo decía Pablo hace un rato, cómo le ponemos más y más términos, pero al final la pregunta es, necesitamos en alguna parte un sistema de desintermediación que sea confiable y que me ayude a mí a tener la información que necesito sin miedo a que me la cambien. Si hay un problema que necesite eso, vaya y mire si blockchain le ayuda, pero usar blockchain para cualquier cosa solo demuestra no entendimiento de una tecnología, y no pretendo que yo la entienda. Eso viene pasando, y vuelvo, nosotros a veces tendemos a pensar que los problemas son nuevos, y las generaciones anteriores también lo pusieron, y los que llevamos muchos años trabajando en tecnología creo que sabemos que puedo hablar lo mismo si en vez de hablar de Big Data hablo de Business Intelligence, y si hablo de CRM, y si voy y hablo de la capacidad de hacer, no sé, robótica en vez de hablar de Internet de las cosas. Son problemas que han sido recurrentes porque los ingenieros, y ahí como soy uno me puedo dar el lujo de decir, tendemos a pensar que como conocemos la tecnología estamos más adelante que los demás, y que es el colmo que los demás no nos entiendan, cuando el mundo real es al contrario. Si yo no soy capaz de expresar mi solución en términos de quien la necesita, para que la vea como viable, útil y necesaria, el error es mío, y eso nos pasa con todas las tecnologías emergentes. Entonces yo lo que invito a quienes estamos metidos en este sector y en este segmento es a que entendamos para qué sirven las cosas, por qué vale la pena o no hacerlas, y ahí sí nos metamos con tecnología. Todos ustedes, bueno, va a ser un ejercicio súper rápido. ¿Quiénes tienen tarjeta de presentación física en su bolsillo en este momento? Propia. De verdad, ¿quiénes usan una aplicación para hacer ese intercambio de tarjetas en este momento? ¿Quiénes simplemente le dan el teléfono al del lado cuando necesitan intercambiar datos? Ponernos a desarrollar aplicaciones para intercambiar datos tiende a ser un mal uso de tecnología. ¿Por qué? Porque el dato más sencillo hoy en día, que es el número de teléfono, lo intercambio en 30 segundos. Si necesito darle más, le doy un pedazo de papel de bajo costo y ya tiene mis datos. Pero si quiero que intercambiemos datos de manera tecnológica, tengo que tener la misma aplicación que tiene la otra persona al otro lado, y eso es supremamente difícil.
Entonces, yo dudo mucho que vayamos a tener pronto aplicaciones de intercambio de tarjetas de presentación que de verdad sean exitosas, porque no valen la pena. Pasa lo mismo con las tecnologías emergentes. ¿Dónde vale la pena usarlas y agregan valor y dónde no? Y la responsabilidad no es de quien tiene el problema, es de quien tiene la tecnología de entenderlo y comunicarlo. Genial. El uso del lenguaje claro no solamente es para los abogados, si hay abogados, es para los ingenieros y es para los que trabajamos en la innovación también. Entonces vamos aquí, luego vamos allá, Andrés, y luego aquí. Con el cuento de las tecnologías emergentes, hay dos cosas que yo creo que son claves. Uno, hay que usarlas. Hay que usarlas. Necesitamos gente que sepa usarlas, que las sepa aplicar. Si me dicen blockchain es una burbuja, es lo que sigue ahora en el próximo café, yo les diría, no, eso no es una burbuja, es una tecnología emergente. Y yo creería, con un 80% de seguridad, de que si la sabemos aplicar, resolvemos probablemente el 80% de los casos de corrupción en Colombia, si logramos implementarla correctamente. Hay uno de los premios Índigo, es un colegio, hicieron un piloto para unas elecciones y utilizaron blockchain. Fabuloso. Hicieron sus elecciones de personeros, funcionó, ¿sí? Es una tecnología relativamente barata. ¿Hay gente que la sepa aplicar en Colombia? No sé, probablemente pocos. ¿Dónde estamos entrenando a esa gente para que realmente apliquen esto? ¿Sí? ¿Dónde estamos trayendo toda esa gente que está por fuera diciendo me quiero volver para Colombia pero no sé qué hacer cuando hay tanto por aplicar? Entonces no sería de quitarle un poco el miedo y el misterio y más bien ponerlas a funcionar para el bien de la sociedad. Genial, y ese es un gran reto y es cómo logramos que la gente le pierda el miedo para que las empiecen a utilizar. Entonces vamos acá, Andrés. Mi nombre es Andrés Asmus, estoy al frente de una startup que se llama Citizen. Yo simplemente quería hacer dos comentarios. El primero es que estamos pasando de modelos centralizados a modelos descentralizados. Apenas llevamos 15 años en algo que se llaman los datos, plataformas, y hay algo que se creó hace 20 años que se llama Privacy by Design. Entonces hay que tener en cuenta que hay modelos en los cuales en un país como Colombia somos consumidores de tecnología y no productores. Y si tenemos claro las tendencias que está mencionando el presidente es que queremos ir hacia ese camino porque aquí hay mucho talento. Entonces los problemas y los conflictos que hay en este momento es porque hay grandes plataformas que tienen acceso a esos datos y el blockchain, cuando uno mira los discursos de Vitalik Buterin, que fue uno de los gestores en Ethereum, es que la transición del mundo va hacia allá. Lo mismo el mundo de la energía también va a ser descentralizado y esos son modelos de gobierno, esos son decisiones de sociedad, de cómo queremos vivir. ¿Queremos un modelo chino en el cual me están leyendo la cara y saben qué estoy haciendo y me van a dar un puntaje? ¿O queremos un modelo de pronto en el que no necesitamos tanta tecnología y no necesitamos un Uber para compartir un colectivo o una buseta? Entonces es la primera parte. Los datos son modelos de gobierno como tal. Las campañas políticas son modelos de datos, como lo hemos visto en Estados Unidos. Y lo segundo es que la tecnología son simplemente herramientas. Entonces para políticas de gobierno hay que tener claro cuáles son los problemas. Aquí tenemos problemas de desigualdad, es el sexto país en el mundo con mayor desigualdad en el mundo. Aquí tenemos problemas de distribución de ingreso, aquí tenemos problemas de registro de tierras, aquí tenemos una cantidad de cosas en las cuales lo que hay que mirar es cómo entre gobierno y personas se generan nuevos modelos que dan soluciones, pero el blockchain es algo emergente, es abierto, es código abierto, con inteligencia artificial llevan 30 años, el blockchain nació hace 10, 12 años, no es nuevo, lo que pasa es que ha ido evolucionando y hay que mirar la tecnología solamente como una herramienta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, es qué problemas tenemos localmente y no todo se tiene que traer de afuera. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar y cómo se generan esas políticas? Era simplemente lo que quería agregar. Genial, muchas gracias. Vamos aquí, luego ya y luego haremos el cierre. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Salinas. Yo quiero simplemente pues, hacer una crítica constructiva, ir un poquito más al fondo del tema, porque todos hablamos de todas estas herramientas tecnológicas compartiendo lo que acaba de decir mi antecesor y eso es cierto, pero esas herramientas existen. Minty, el gobierno nacional a través del Minty
pues quiere socializar y digamos, empujar y dinamizar lo que es la política de gobierno digital en Colombia, ¿cierto? Pero a mí me parece que se está quedando ahí. Se está quedando ahí porque esa gran inversión que es muy importante y felicitar pues, al Gobierno Nacional y a Minty en esa tarea, pues yo creo que se queda ahí porque hasta la pregunta es hasta dónde los entes territoriales, la alcaldía, las gobernaciones, las empresas que prestan servicios públicos o que son públicas, sí invierten no solo recursos económicos, sino recursos humanos, tiempo, y hace parte de la estrategia o del plan estratégico de cada una de estas organizaciones, para que en realidad podamos cumplir el objetivo, ser efectivos, cumplir el objetivo, ser eficaces a través de acciones, en las acciones y ser eficientes optimizando los recursos. Entonces, me da la impresión de que a muchas de estas entidades ni siquiera les interesa. Conocen, saben para qué es, pero no les interesa cuándo ejecutarlas. ¿Por qué? No lo sé. Por eso es que, mire, una evidencia clara, un caso concreto es el concurso, el programa de máxima velocidad. Se inscriben 600 entidades, 700 entidades, y finalmente las que participan son 100, 50, 80, 90. El resto de pronto inician con el primer reto y muchas, porque pues lo evidencié el año pasado y este año, y no, las entidades no les interesa. Entonces, ¿por qué no les interesa al gobierno? O sea, al gobierno nacional en sus políticas locales o regionales, a pesar de que el gobierno nacional sí le interesa, pero no en la parte regionales y locales. ¿Por qué? Entonces, esto no va a llegar realmente, no se va a cumplir el objetivo porque el usuario, el ciudadano de común, nosotros no sabemos, hablo en general, no sabemos, se habla del blockchain, se habla de Internet de las cosas, de Big Data, de ciudades inteligentes, pero eso se queda en las áreas o en los procesos de tecnología y comunicaciones en las empresas. De ahí para allá es poco lo que avanza, es poco lo que se socializa, es poco lo que se contextualiza y peor aún, es poco lo que se invierte. Entonces, iniciábamos hablando de qué es un gobierno inteligente. Pues, el gobierno inteligente es el que no solo conoce para qué sirve, planea con perspectiva para poder ejecutarlo, pero que lo ejecute, de acuerdo a, alguien decía, de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones y las necesidades de su comunidad, pero a muchos no les interesa ejecutarlas y creo que es un problema que se tiene. Y es una excelente reflexión de cómo logramos alinear los intereses, la política con los intereses de las entidades para que realmente se implemente. Luego de esta participación, quisiera que nuestros expertos hicieran un comentario de cierre. El café charlado se llama Gobierno Inteligente, un nuevo paradigma, pues que reflexione un poco sobre, ¿es un nuevo paradigma? ¿No es un nuevo paradigma? Si sí lo es o no lo es, pues ¿qué es el elemento más importante que ustedes ven frente a la reflexión y la conversación del día de hoy? Bueno, buenas tardes. Mi nombre, Álvaro Antonio Elvira. Yo soy contador público de profesión y especializado en auditoría forense y gerencia tributaria. Vengo de una experiencia de hacer parte de un proyecto del Ministerio del Interior en la Dirección de Derechos Humanos que tiene que ver básicamente con la búsqueda de personas no identificadas en cementerios. Entonces, reflexionando sobre todas estas nuevas tecnologías, entonces uno dice, o sea, cómo el interés de pronto del mismo Estado, cómo deja por fuera todas estas herramientas y ver uno en un problema tan trascendental como es el horror que vivió nuestro país en cerca de 60 y pico de años y conocer que después de un proceso de medicina legal, de recopilar información en un primer proyecto, se encontraban 9.923 cuerpos de personas en condición de no identificación en los diferentes cementerios del país. Entonces se inicia con este segundo proceso
a través de la Dirección de Derechos Humanos, y en 355 cementerios que se han visitado a través de la intervención de antropólogos, se sigue recogiendo información en modelos, o sea, en Excel, y en formatos de Word, sabiendo que hay tecnologías que podrían llegar a optimizar toda esa información que se recoge. En 355 cementerios estamos alrededor de cerca de 27.000 personas desaparecidas que en condición de no identificación, cuando Medicina Legal apenas registraba 9.923. Si uno va y mira de pronto el informe, el último informe que presenta la Comisión, el Centro Nacional de Memoria Histórica, ellos recopilan 60.420 desaparecidos en Colombia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a estas alturas de la tecnología, existiendo todas estas herramientas, una cosa tiene medicina legal, otra cosa es lo que nosotros hemos logrado realizar a través de la intervención de los antropólogos, y otra cosa es lo que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando son personas que desaparecieron y que el Estado tendría que ser el garantista de esa identificación de esos cuerpos que están ahí en esos cementerios y que están en esa condición de no identificación, mientras que hay familiares que están buscando esos cuerpos y no hemos podido ser capaces de llegar a dar respuesta a esa necesidad tan sentida. Entonces es una reflexión y de pronto también para que abordemos estas nuevas tecnologías hacia esa necesidad que tiene nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Incluso queda la inquietud de si es un tema de voluntad, de estrategia o de tecnología. Me gustaría entonces el cierre por parte de nuestros expertos. ¿Quién quisiera lanzar su primera conclusión? Pablo, hace rato, Sean. Sí, para el cierre. Ajá. Well, thank you. Lo que voy a hacer es, especialmente la pregunta acerca de la bastante cantidad, cualidad de los datos. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a pensar un poquito y luego les digo, para poderles hablar acerca de la política pública alrededor del mundo. Lo único pensamiento que tengo para concluir es como la identidad del servicio público en estos días. Creo que la gente puede pensar ellos mismos en una o dos formas. Pueden pensar, creo que es un académico en Brasil dijo que las personas pueden pensar como ellos pueden ser humanizar o pueden tomar un nuevo rol activo, pueden tomar el poder para como ciudadanos y construir con esto. Yo creo que esta oportunidad nos da un gran reto de lo que vemos como servidores públicos tenemos para poder ser arquitectos en el cambio y constructores. Son servidores públicos, levanten la mano, bastantes, pero somos personas que estamos aquí precisamente porque tenemos ese propósito de dinamizar un cambio, pero claro, es un tema de actitud, y que tenemos que irradiar. Al salir de acá tenemos una responsabilidad, esto es como el hombre araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad y adquirir un montón de conocimientos y tendrán que llevarlos de vuelta a sus organizaciones. Pablo. El micrófono no para estornudar. Digamos, uno podría pensar que hay 5 grandes líneas a partir de lo que hablamos, digamos, para que todo esto tenga sentido. Se necesita un cambio de mentalidad en diferentes actores, digamos, hay diferentes actores que necesitan, digamos, no solo cambiar la forma, sino un poco la estructura de pensamiento y la forma de entender los problemas. Un cambio a nivel de personas, y ahí adhiero completamente a lo que dice Sean, o sea, unos actores claves dentro de ese proceso son los servidores públicos y ahí hay que trabajar fuerte. Un cambio en recursos en términos de cómo se usan y a qué le destino más tiempo como servidor público y qué tipo de cosas puedo usar y puedo tener a la mano. Un cambio en la sociedad, porque esto no tiene sentido solo como un cambio en el gobierno si a la vez no hay una respuesta desde actores y grupos sociales, y tener claro el propósito, que creo que es lo que hemos repetido, digamos, todo el tiempo. Esos sean como los temas que yo creo que tenemos que tener en cuenta para sacarle todo el jugo a todo esto. Genial, Pablo, gracias. Carlos.
primero que todo, darle las gracias a todos. Cuando uno habla de gobierno digital, por lo menos en mi círculo más cercano, todos me ven con cara de ¿qué? Entonces es chévere saber que hay gente interesada en este tema. Primero, yo creo que como en toda la realidad que vivimos hoy en día, es muy importante que nos preguntemos el por qué y el para qué de lo que estamos haciendo, y un poco el por qué tenemos el tipo de gobierno que tenemos hoy en día nos va a ayudar a entender qué de lo que hace ese gobierno vale la pena mantener y qué no. Yo creo que hay muchas cosas, muchos roles que le hemos dado al gobierno a través de los años porque no había nadie más que lo hiciera, que hoy en día con uso de herramientas de tecnología los ciudadanos pueden retomar. Y eso, hay mucho de eso en veeduría, que es donde la gente lo ve inmediatamente, pero hay mucho en solución de problemas, hay mucho en la propuesta de política pública, hay muchísimo más que hoy el ciudadano puede hacer, porque resulta que la tecnología nos puede ayudar a que efectivamente funcione. Cuando no funciona, pues no tiene sentido involucrarse. Por otro lado, creo que es muy importante que continuemos pensando cómo lograr mejorar los servicios a los ciudadanos. Nosotros, y aquí parto de una premisa que no sé si todos comparten, es nuestro rol como gobierno es mejorar la vida de la gente que comparte este espacio con nosotros. ¿Cómo hacemos para que eso de verdad suceda? Y cómo vemos la tecnología como uno de los mecanismos para hacerlo. Pero podemos tener toda la tecnología en el mundo, podemos tener todo el dinero en el mundo, pero si no hay la voluntad, el interés y el deseo de mejorar lo que estamos haciendo, no vamos a llegar muy lejos. Eso sí, no se nos olvide que hay una cantidad de gente en otras partes del mundo y aquí mismo haciéndolo, y pues eso de quedarse atrás no es lo más atractivo. Así que los invito a que seamos evangelizadores de que podemos tener un mejor gobierno, podemos tener una mejor sociedad y al final podemos tener una mejor calidad de vida para todos si utilizamos las herramientas que tenemos a la mano para eso. Muchas gracias. Genial, y porque además los tres, Pablo, Sean y Carlos, coinciden en el tema de la persona, la actitud de la persona es determinante, más allá de la tecnología, la actitud de esa persona y el propósito al fin de cuentas. Les agradezco a nuestros tres expertos, un aplauso para ellos, por favor. Y antes de darles el espacio para que puedan ir a tomar el refrigerio, el evento Experience siempre tiene un espacio que se llama los desayunos backstage, y sucede el segundo día. Mañana va a haber un desayuno aquí a las 7 de la mañana, en donde vamos a tener la compañía de algunos de los expertos que están en el evento. Va a haber personas del equipo del Centro de Innovación y ustedes van a poder venir y acompañarnos, no obstante son cupos limitados. Entonces, quien quiera venir, quien ame la conversación, quien ame madrugar y los desayunos, pues está invitado a que se inscriba. Se pueden inscribir al lado del auditorio en el tablero acrílico para poder acompañarnos mañana a las 7 de la mañana en los desayunos backstage. Muchas gracias.